Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer poder asistir a este evento. Muchísimas gracias a la doctora Flor por su presentación y al resto de miembros de la comunidad de la Universidad de Vasco Quiroga. Para mí es un placer y bueno, yo por mi parte pues voy a introducir, a contar un poco pues la experiencia que venimos realizando dentro de la Universidad de Salamanca en la que he estado los últimos 3 años. Y bueno, cuando hablábamos al principio de qué comunicación dar, pues pensábamos, bueno, nosotros al final estamos trabajando mucho en investigación cualitativa, estamos formando tanto a estudiantes de grado, de posgrado y jóvenes doctores en la investigación cualitativa, y es algo emergente y algo que todos nos tenemos que adaptar y que debemos ir incluyendo en nuestra actividad docente y en nuestra actividad formadora, como es la inteligencia artificial. Y bueno, pues ese fue un poco el motivo que nos llevó a realizar esta comunicación. Dentro de lo que voy a hablar un poco, pues bueno, por un lado voy a hablar sobre la investigación cualitativa y la tecnología desde sus primeros orígenes para contextualizar un poco pues cómo se ha ido introduciendo también todo lo que es la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación cualitativa. Vamos a hablar un poco de la inclusión sobre la inteligencia artificial dentro de la investigación cualitativa. Posteriormente vamos a ver qué implicaciones prácticas en la enseñanza y aprendizaje de la investigación cualitativa ha tenido el uso de la IA, mostrando pues casos prácticos, casos reales de cómo lo hemos venido abordando durante este último curso, ya que este último curso, el 2023-2024, es en el que hemos tratado de implantar un poco estos modelos de uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, pues un poco unas pequeñas reflexiones y una apertura al debate que al final es lo más enriquecedor de este evento. Bueno, para comenzar, pues bueno, conocer que los CADA, aquellos programas que nos permiten y nos ayudan a sistematizar los datos dentro de la investigación cualitativa, pues al igual que todo en el mundo, igual que al meter la tecnología en cualquier sitio, al igual que aparece la inteligencia artificial, pues siempre hay una mezcla de sentimientos. Por un lado están los investigadores que tienen sus esperanzas, que ven sus ventajas, que lo ven algo positivo, y bueno, siempre hay investigadores que tienen pequeñas inquietudes o que tienen temores sobre cómo se distorsionará la práctica de la investigación. Cuando se introdujeron los CACDAS ya pasaba, y cuando se está introduciendo ahora la inteligencia artificial pues está pasando igualmente. Siempre incorporo esta imagen ya que es muy, muy representativa de cómo se trataba el análisis cualitativo en la antigüedad, cuando al final había ahí un grupo de investigadores tratando de obtener datos, tratando de obtener recursos, y al final parece que le cuestionaban al computador y el computador parece que hacía magia, pero no es así. El computador al final pues es un medio, es un recurso para poder ayudarnos a poder realizar investigación cualitativa y a poder desarrollar nuestra tarea de una forma más eficiente. Los CADA han sido una herramienta innovadora y que nos ha ayudado muchísimo y tiene muchísimo potencial. Nos ayuda tanto en las son herramientas de manipulación de datos, herramientas de análisis y herramientas de representación. Y dentro de cada una de esas cosas, lo más importante es que permiten una conjunción, una conexión, y permiten el sincronizar, el vincular y el poder visualizar los datos de una forma mucho más eficiente y sobre todo de una forma mucho más analítica y mucho más válida. Nos exportan y nos ofrece unas salidas muy, muy bonitas, muy visuales para poder aclarar también la visión de los datos a los lectores, y sobre todo cuando trabajamos con jóvenes, estamos formando a los jóvenes, pues que les ayude más fácilmente a entender cómo se pueden analizar estos datos. En esta imagen muestro que hoy en día pues hay una infinidad de CASDAS. Cada día van saliendo más, cada día va creciendo más, y todos ellos, todos y cada uno de ellos, pues están tratando de adaptarse al uso de la inteligencia artificial. Atracti se ha actualizado, Atracti ha sido relativamente el pionero en adaptarse al uso de la inteligencia artificial. Ya en Vivo también se ha actualizado. En Vivo tenía su última versión, la versión 14, y ya tiene la versión 15 que permite el uso de la inteligencia artificial, y Max QDA igualmente, que son como los tres CASDA más potentes y más utilizados a nivel mundial. Pero desde luego que hay una infinidad de recursos, y hoy en día muchos de ellos son caros, son complejos de adquirir, pero hay algunos con licencias relativamente baratas que están al alcance de los centros educativos, de las instituciones educativas, de las universidades y de los posibles estudiantes, aunque siempre esto ha sido una brecha
de acceso a este tipo de tecnología. Bueno, otro cambio importante ha sido el tránsito de la investigación cualitativa presencial a la virtualidad dentro de la investigación cualitativa. Cada vez más se realizan toma de datos o recogida de datos de forma virtual, como pueden ser los grupos focales virtuales o incluso los estudios etnográficos virtuales. Antiguamente, para realizar un estudio etnográfico, el investigador cualitativo tenía que ir, tenía que estar, tenía que convivir con las personas, pero hoy en día se puede realizar incluso un estudio etnográfico desde la virtualidad. Las entrevistas virtuales, los cuestionarios online, e incluso se pueden desarrollar líneas de seguimiento desde las redes sociales, desde YouTube, desde las plataformas de streaming, eh, eh, como puede ser cualquiera de ellas que utilizan nuestros estudiantes. Ahora no me sale el nombre de la palabra que iba a decir, que es la más utilizada por todos los estudiantes. Vale. Y bueno, igualmente que se realiza la investigación de forma virtual, la investigación cualitativa de forma virtual, también podemos acceder a los datos de forma virtual. Podemos obtener datos de las redes sociales. Anteriormente, para el investigador cualitativo, la forma de obtener datos era a través de documentos, a través de artículos científicos, a través de libros, a través de documentaciones antiguas. Hoy en día el acceso a los datos es muy fácil y eso también nos ayuda a nosotros como investigadores con nuestros estudiantes. Anteriormente a los estudiantes les costaba mucho poder acceder a tener datos viables para poder desarrollar investigaciones o para poder desarrollar sus proyectos en clases, pero hoy en día podemos obtener datos desde las redes sociales, desde mensajerías asíncronas como Messenger, como WhatsApp, desde los vídeos síncronos como Messenger, FaceTime, WhatsApp, Skype, desde las propias páginas web institucionales o del sector público-privado, organizaciones o incluso de páginas web de empresas y también pues propias listas de correos grupales. Hoy en día es muy fácil acceder a la información, sobre todo para trabajar con nuestros estudiantes, que antes era mucho más complicado. Y esto ha sido un cambio radical dentro de la investigación cualitativa. Y bueno, aquí os muestro un poco desde cómo comenzamos nosotros hace tiempo. También hay que mencionar que, claro, la pandemia ha sido algo clave. La pandemia nos provocó grandes dificultades a la hora de realizar nuestros trabajos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Nosotros inicialmente sí que teníamos opciones virtuales para que trabajasen los estudiantes, como se puede ver ahí las videollamadas con informantes claves o encuestas online, pero principalmente tendíamos al uso de herramientas de recogida de datos mucho más presenciales, como son las entrevistas individuales, como son paseos comunitarios que hacíamos con redes. Hemos trabajado muchos temas del ocio y el tiempo libre, el ocio saludable, y hacíamos eso, proponíamos gincanas fotográficas para salir a tomar datos, concursos fotográficos científicos, donde había pues relación entre los participantes, se conocían unos a otros y a partir de ahí pues tratábamos de obtener los datos. Y tuvimos que pasar a un contexto donde ya tuvimos que ir metiendo poco a poco, ya no solo porque lo demandaba el COVID, sino que lo demandaba la sociedad, o sea que hoy en día había que utilizarla y lo demandaban también los currículums, tuvimos que utilizar mucho más actividades virtuales y tuvimos que empezar a diseñar, a planificar, a prever posibles actividades virtuales para que se pudieran tener también en cuenta a la hora de recoger datos. Y trabajábamos pues con el uso de las redes sociales, con creaciones de líneas temporales de discusión sobre alguna temática, creaciones también y evaluación de propio contenido en Twitch, ya que los estudiantes son auténticos generadores de contenido en esa plataforma, esa era la plataforma que quería mencionar anteriormente, Twitch, que hoy en día tiene un uso muy elevado y es una fuente de datos para los investigadores que queremos trabajar y movernos en ese ámbito de la adolescencia, de los jóvenes universitarios. Y bueno, también el consumo de plataformas de streaming, porque hoy en día también se consume muchísimo, se consumen plataformas de streaming como pueden ser Netflix, Amazon Prime y otras más, por lo menos en el contexto de nuestro entorno. Hasta que ya nos hemos tenido que ir adaptando y pasar no solo de las actividades virtuales, sino también meter esas herramientas de generación de GenAI, como son las herramientas para la búsqueda de información, para la generación de resúmenes, para la redacción y traducción, para el chateo con los documentos y para la evaluación de artículos científicos. Entonces, este ha sido el cambio un poco desde cómo hemos ido iniciando, cómo trabajábamos anteriormente, a cómo nos hemos tenido que aclimatar a la tecnología y a la inteligencia artificial.
Y bueno, yo no soy ingeniero, pero bueno, al final como docente pues sí que tenemos que manejar y conocer unos pequeños conceptos sobre inteligencia artificial y hay que seguir recalcando y formándonos en este ámbito. Al final la inteligencia artificial no es más que un campo de la propia informática que nos permite realizar tareas que requieren inteligencia humana. O sea, estamos asumiendo en las máquinas tareas propias de nosotros mismos, de los humanos. Y hay tres conceptos clave: el concepto de inteligencia artificial, que es como lo más grande, donde ya luego se entra dentro del deep learning, donde se incluyen las redes neurales y las propias bases de datos, y ya en un sector un poquito más pequeño, donde está el machine learning, que incluye aquellos algoritmos que permiten aprender de los datos y que son los que nos ayudan a ver las respuestas que se encuentran dentro de esas aplicaciones de generación de inteligencia artificial, esas aplicaciones generativas de inteligencia artificial. Y bueno, viendo un poco la evolución, pues bueno, primero a principios de 1950 pues surgen esos primeros algoritmos a partir del mundo de la ingeniería y de las matemáticas, hasta 1980 y 90, que hay una expansión ya de esas redes neuronales, hasta los 2000, donde se produce el avance completo del aprendizaje automático y la revolución industrial. Y hoy en día, pues la actualidad pues está en un complejo proceso de reestructuración del lenguaje natural y su impacto en todas las áreas del conocimiento, pero bueno, en nuestro caso, en mi campo, en el campo de educación, tiene un impacto muy elevado. Y cada vez más llegaremos a que la persona pueda ser un mero hecho de toma de datos, creo que representa esa imagen. Ya una persona corriendo, andando, está produciendo datos para que la inteligencia artificial los trabaje, los asimile y los incorpore a su propio algoritmo. Y eso es al final en lo que parece que nos estamos convirtiendo. Bueno, con respecto a ver un poco algunos datos a grosso modo que ofrece la IA dentro de la universidad, uno de los estudios más potentes conformados dentro de todo el panorama sudamericano, este informe de AUTIC, de adopción de la IA en el contexto superior, pues bueno, nos muestra que quiénes son las personas que más las utilizan, pues mucho más que nosotros, mucho más que los docentes, que solo ocupamos el 5% de uso, pues son los estudiantes, son nuestros estudiantes los que más usan este tipo de tecnología. Después de ello, pues ya sí, se sitúan los proveedores tradicionales, las empresas, los gestores de contenido y un poco más inferior, pues ahí están los investigadores con un 11% y los docentes podéis observar que es únicamente un 5%. Todavía estamos muy noveles en este campo y tenemos que seguir todavía poco a poco impactando en él y pudiendo enriquecernos. Por otra parte, dentro de cuáles son las áreas de institución que tienen un mayor uso, choca porque dentro de su uso donde más se usa es en la docencia. Esto sí que impacta con el cambio con el otro gráfico. Y se está utilizando también muchísimo en educación en línea. Ahora más adelante vemos qué impacto está teniendo dentro de estos procesos y bueno, también en la tecnología educativa y en la investigación y el desarrollo. Y bueno, ¿cómo se está metiendo la IA en la universidad? Al final, a grosso modo, se está metiendo en todos los ámbitos, pero desde luego se está incorporando en los procesos de enseñanza. Donde todavía no está incorporada del todo, pues sí que es en los currículums. Todavía falta mejorar esa parte normativa de la docencia, de las universidades, ya que cuesta, ya que poco a poco se van normalizando los currículums, se van normalizando las guías éticas de cada una de las universidades, pero todavía es muy lento ese proceso de incorporación en el currículum. Y bueno, se utiliza en toda la automatización de procesos, en la personalización del aprendizaje y bueno, puede ayudar a la asistencia de asistentes virtuales y la tutoría inteligente. Y bueno, ahí incorporo muchos de los ámbitos donde se está metiendo en la automatización de tareas, en todos los procesos de la institución de la educación superior, en la creación de materiales, que eso sí es importante para los docentes, en el análisis de los datos, que es importante para nuestra parte investigadora, incluso en la formación, en el apoyo a las instituciones y bueno, también ver un poco los desafíos éticos que tiene la inteligencia artificial. En esta parte voy a hablar un poco cinco temas que considero que son de discusión a la hora de implementar este tipo de estrategias dentro de este tipo de recursos como es la inteligencia artificial dentro de la investigación cualitativa, también en vistas a abrir el debate para posteriormente cuando finalice con mi pequeña exposición. Por un lado, cómo está mejorando y transformando la investigación cualitativa este tipo de herramientas. Pues bueno, nos están ayudando en la transcripción. La transcripción cuando trabajábamos con los estudiantes era uno de los procesos más lentos y más tediosos.
Cuando trabajamos con las entrevistas, al final los estudiantes se encontraban con 8, 9, 10 entrevistas que incorporaban a lo mejor 2, 3 horas de transcripción y al final cuando vamos tan apretados en las cargas horarias nos costaba mucho y con el tema del uso de la IA pues sí que se está reduciendo un poco el tiempo de impacto en este tipo de tareas y sí que podemos permitir que se puedan centrar en algunas otras de una mayor complejidad. Es importante también que nos permita una flexibilidad y accesibilidad, ya que pueden trabajar las transcripciones de forma remota, la pueden trabajar estando en diferentes sitios y bueno, mencionar también que al final las IAs tienen errores y que es fundamental esa revisión, pero desde luego hay una clara división del tiempo y reducción del tiempo. Nos ayuda en procesos arduos también, como es la limpieza de las bases de datos. Al final, cuando tenemos una base de datos que hemos obtenido de algún cuestionario online o de algún lugar, pues nos permite realizar una pequeña codificación inicial automática o un procesamiento que estructura toda esa base de datos en bruto, como suele decirse, la pule un poco para que el estudiante pueda empezar a trabajar con ella. Y bueno, sí que le ayuda a extraer unas pequeñas conclusiones iniciales, unos pequeños procesamientos de datos iniciales, extrayendo tendencias, frecuencias de palabras y pequeñas categorizaciones. Y dentro de la validación de análisis de datos también permite ayudar al acuerdo entre investigadores y el acuerdo con la IA. Ya hay estudios que mencionan que hay incluso un mayor acuerdo entre transcripciones hechas por la IA que transcripciones que son hechas o codificaciones que son hechas por investigadores expertos y por investigadores noveles. Ayuda a esa confirmación de la validez y puede mejorar y corregir procesos que están realizados con el modelo humano. Pero bueno, hay que tender a ese modelo híbrido, como se menciona ahí. Hay que ver también las preocupaciones éticas, porque al final estamos trabajando con una inteligencia que saca unos resultados, que también está tomando todo lo que le introducimos, que está tomando datos, y siempre hay en el contexto de la investigación un miedo y un escepticismo. A la hora de mandar papers a una editorial hay una menor aceptación, y eso hoy en día sucede. Hay una menor aceptación de aquellas publicaciones que utilizan la GenAI. Parece que hay un rechazo. Y esto pasa porque al final los investigadores con mayor prestigio de la revista, pues generalmente son investigadores de mayor prestigio dentro de su universidad. Y en la universidad todavía, en la educación superior, todavía cuesta ver el uso de forma natural de estas herramientas dentro del entorno de la enseñanza y aprendizaje. Y muchas veces pasa que vemos que hay una omisión, ya no solo por investigadores, sino también que hay omisión del estudiante. El estudiante muchas veces no te dice que ha usado la inteligencia artificial cuando al final es un recurso propio para realizar el trabajo. Y es fundamental que no se omita esto, sino que se cite, que se mencione y que se explique el por qué se ha realizado. Bueno, ahí menciono que hoy en día hay tres posturas en sí a la hora de afrontar cómo enfrentarse al uso de la inteligencia artificial dentro de la educación superior en las universidades. Hay una dimensión normativa en la cual no queda más remedio que aplicarse y ceñirse por lo que dice la norma de mi propia universidad. La dimensión realista, en donde un poco los estudios se centran un poco más en el uso práctico, sin ver o tener en cuenta un poco esa dimensión normativa que sigue la inteligencia artificial. Perdón si hablo rápido, porque hablo generalmente demasiado rápido. Y bueno, la dimensión futurista, que un poco se centra en detallar las agendas, cómo se va a preparar esta inteligencia artificial en el futuro con los métodos cualitativos. Por otra parte, hablar también del impacto de los datos, porque hay investigadores, hay investigaciones que están generando los datos directamente de la inteligencia artificial. Y hay que tener también mucho cuidado con eso. Está claro que nos ayuda en el análisis de contenido, aunque hay un ligero problema, ya que se pierde esa subjetividad del investigador. La investigación cualitativa al final siempre se ha basado mucho en es inherente la percepción del investigador, cómo se mete en el entorno, cómo se contextualiza todo el proceso de investigación, cómo se mezcla dentro de los participantes si está realizando una observación participante. Entonces, pues bueno, un poco esa subjetividad del investigador se va a quedar un poco
un poco fuera. Y al final hay que ver que la inteligencia artificial se mide por la unitarización, o sea, se mide porque le metamos muchísimo volumen de texto. Y al final los unitariza todos esos textos que le estamos administrando. Hay que ver también y enseñarle al estudiante o al investigador que para qué la estás utilizando. O sea, al final, ¿qué pretendes lograr con tu herramienta? Si al final vas a hacer algo que lo puedes hacer con otro tipo de herramienta, no es necesario, no se justifica el uso de una inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial es porque voy a obtener algún beneficio o porque nos va a ayudar en algo, va a acelerar nuestro análisis temático o nos va a generar nuevas herramientas o nos va a proporcionar información que a lo mejor sin la IA pues no hubiéramos podido llegar a obtener. Que eso es lo que aparecía abajo. Los CADAS al final le metemos N documentos. O sea, antes cuando le metíamos a lo mejor 20 entrevistas, ¿por qué le metíamos 20 entrevistas? Porque había un momento que llegábamos a la saturación de los datos, que meter una 21 no nos ofrecía nada nuevo. Pero como a la inteligencia artificial le podemos meter todo lo que queramos, le podemos meter 100 entrevistas, entonces se pierde también ese concepto de saturación y pueden llegar a aparecer esas alucinaciones a la hora de realizar esa codificación automática porque no se menciona ese concepto de saturación. Y bueno, no me centraré mucho en esto de las fortalezas y debilidades porque yo creo que ya las conocemos todos y las voy a ir mencionando un poco a lo largo de la comunicación. Sí me centro un poco más en esto porque al final en la investigación cualitativa pues siempre una de las principales fortalezas era el trabajo en equipo. Si al final un investigador cualitativo, su equipo va a ser la inteligencia artificial, va a perder también un poco ese sentido de equipo humano, de multidisciplinaridad que había cuando al final estamos trabajando con investigadores de otras áreas, como de áreas de la salud, de áreas de ciencias sociales, de áreas de política. Había un enriquecimiento del proceso de investigación y eso se puede perder si solamente se está realizando la investigación cualitativa, el investigador con su equipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Por tanto, hay que intentar llegar a un modelo híbrido donde siga siendo importante el equipo humano, siga siendo muy importante para reducir los sesgos y sobre todo también que nos centremos en seguir con la formación, ya que falta mucho conocimiento en el profesorado de conocimiento de minería de datos, de aplicaciones y de teorías de la inteligencia artificial. Bien, pues ver un poco, ya centrándonos en lo que son las implicaciones prácticas de la enseñanza y aprendizaje de la investigación cualitativa, de la enseñanza superior con el uso de la IA, pues bueno, mencionar que el rol docente con el uso de este tipo de herramientas pues ha cambiado mucho. Ahora mismo el docente tiene que crear los recursos igual que hacía antes, pero lo realiza de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla. Anteriormente teníamos que pulir libros, que lo seguimos haciendo, pero tenemos que pulir libros para poder crear una sola diapositiva y hoy en día podemos crear diapositivas de PowerPoint con una facilidad que antes era muy compleja. El cambio ahora está en que todas esas diapositivas de PowerPoint que creamos ahora tenemos que revisarlas, tenemos que evaluarlas, tenemos que comprobar con las bases científicas que de verdad lo que está produciendo la IA es un recurso válido y es una creación de recursos eficiente. Nos permite una personalización de la enseñanza mucho más sencilla, se automatizan procesos como es la evaluación, ese chequeo de test, ese chequeo también de textos abiertos que nos presenta un estudiante, pues se puede corregir, se puede evaluar de una forma mucho más sencilla. Lo cual no quiere decir que tengamos que cambiar nuestros procesos de evaluación, porque claro, hoy en día el antiguo proceso de evaluación de prepárame un proyecto de investigación y al final evaluamos eso, el contenido del proyecto de evaluación. Hoy en día, al haber tanta disponibilidad, tanto uso de aplicaciones de inteligencia artificial, estamos también cambiando un poco esa evaluación, a un poco más ver cómo el estudiante se ha utilizado la inteligencia artificial, pero qué prompts ha introducido, de qué forma, cómo ha sido capaz el estudiante de garantizar que ese texto que ha utilizado de la IA pues es válido, es real, qué fuentes ha utilizado para confirmar esa veracidad. Y bueno, también al final la IA pues, nos está ayudando a nosotros mismos, a nuestra propia formación y a mejorar nuestras competencias digitales, que son competencias propias y competencias necesarias y que se deben seguir formando. Y hay que tener también mucho cuidado y estar siempre pendiente de las guías éticas de cada una de nuestras universidades para mantener
la gestión de la privacidad de los datos y trabajar siempre con consentimientos informados de los participantes, de los estudiantes, cuando vayamos a trabajar con el uso de la IA. ¿Y cómo cambia el rol del alumnado a partir del uso de la IA? Pues igual modo son creadores y consumidores de contenido. Ya no es solo que sean consumidores, sino que también son creadores. Ellos mismos crean su propio material. Ya no es tan necesario que nosotros le aportemos 200 recursos bibliográficos para que los tenga, sino él ya es capaz de buscar, el alumnado tiene autonomía, es capaz de buscar y crear sus propios recursos de referencias bibliográficas. Es capaz de personalizar su propio aprendizaje, tiene una mayor autonomía, es capaz de decidir en qué momento tiene que aprender y qué cosas necesita aprender dentro de una asignatura. Lo que sí se está creando, pues eso, es una dependencia de las tecnologías porque hay muchas tareas que no es capaz de realizar si no tiene alguna tecnología o alguna inteligencia artificial que le ayude a realizarla. Y otro de los problemas que hay, pues claro, es la desigualdad en el acceso de la tecnología. No en todos los sitios hay el mismo acceso y no todos los estudiantes tienen la misma capacidad económica, ni tienen la misma facilidad, ni tienen el mismo acceso a la tecnología. Eh, Aquí en España nos pasa mucho, son pocos las universidades que cuentan con una solvencia a la hora de poder pagar licencias de inteligencia artificial. En la Universidad de Salamanca tenemos suerte y todos nuestros estudiantes tienen acceso en las salas de informática a programas de análisis de datos cualitativos como es en vivo. En todos los ordenadores pues hay instalado este software y tienen la suerte de poder disponer de él, pero no hay licencias de uso de herramientas de inteligencia artificial. Y aquellos, por ejemplo, que quieren mejorar su uso de ChatGPT, por ejemplo, pues no tienen que pagar 20 euros al mes y no todos pueden realizarlo, no todos pueden realizarlo. Entonces, pues es uno de los elementos que crean sesgos, que crean brechas y que crean una desigualdad en este acceso. Y bueno, aquí iniciamos porque cuando le planteamos inicialmente asignatura, por ejemplo, denominada metodología de investigación cualitativa, que es la que impartimos en muchos másteres y asignaturas de grado, pues lo primero que vemos es cómo vamos a realizar la planificación para el desarrollo de una investigación. Porque al final el estudiante, el alumnado, pues tiene que aprender a conocer todas estas fases y a ser capaz de desarrollar todas estas fases con y sin tecnología. Entonces nosotros le proponemos diferentes herramientas de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas que también se basan en algoritmos, no solo de inteligencia artificial, sino también en recursos bibliográficos y en recursos tecnológicos. Y bueno, algunos ejemplos que tenemos aquí, pues para la selección del tema utilizamos el Padlet, para la revisión bibliográfica utilizamos gestores de referencias como son WordBiblier y Bibliometrics. Para el planteamiento del problema y la definición de objetivos utilizamos esa inteligencia artificial que permite chatear con los PDFs. Para el marco teórico utilizamos aquellas herramientas de inteligencia artificial que permite chatear y permite buscar artículos científicos como el ICIS, como Consensus o SciSpace, que no elimina, que no quita que enseñemos también a buscar en las bases de datos como Scopus, como Web of Science, etcétera. Al final llevamos una doble formación, una formación intrínseca del estudiante, una formación propia de metodología de investigación, pero también la inclusión de las herramientas. Bueno, para la programación y muestras, para las técnicas y los instrumentos de recogida de información, para la recopilación de los datos y para análisis sobre todo, pues utilizamos diferentes herramientas, en vivo sobre todo, pero también utilizamos el chat GPT. Ahora vamos a ver en los ejemplos cómo les ayudamos, cómo le damos esas instrucciones para que se puedan analizar datos con el uso de una herramienta de chat GPT que en su versión gratuita se puede utilizar de forma gratuita y es eficiente y suficiente para ellos. Y bueno, también a la hora de las conclusiones, pues algunos elementos como Scholarly o Merlin, que permite resumir, que permite estratificar lo que es un archivo un archivo de texto. El primer paso y lo que es fundamental y hoy en día tenemos que entrenar a todos nuestros estudiantes y enseñarles el entrenamiento del PROM, es cómo diseñar un PROM, porque la calidad a la hora de desarrollar las competencias investigativas depende de la calidad en la que el estudiante es capaz de desarrollar
y hacer un buen prompt. Nosotros se lo decimos generalmente que lo desarrolla en 4 pasos. Un primer paso en el que se desarrolla una instrucción, donde se realiza una tarea específica, como puede ser en este caso, pues plantea una justificación, el contexto en el que queremos que se realice esa instrucción, como en este caso plantea una justificación en el contexto de la Universidad de Salamanca, darle los datos de la entrada, lo que queremos que nos desarrolle, donde dice, por ejemplo, pues para el desarrollo de una investigación sobre el impacto del ocio saludable en la salud mental. Y lo más importante al final, que se obvia mucho a la hora de generar los pros, es decirle el indicador de salida y decirle de qué forma quiero obtener la información o de qué forma quiero ver la información que me va a ofrecer pues esa herramienta de inteligencia artificial. En este caso, pues en un texto de 1000 palabras con párrafos no muy extensos y que incluya alguna referencia bibliográfica que refuerce el contenido. Con este prompt completo puedo llegar a obtener, pues eso, una justificación completa y adaptada a cómo quiero obtenerla y al contexto que la quiero obtener. Bueno, para la selección del tema, aquí vemos un ejemplo de cómo, voy a plantear siempre el ejemplo del tipo de prompt que se puede introducir, como en este caso, nos ayuda para la selección del tema. Muchas veces nos encontramos sin ideas de que se puede realizar ese ejemplo de investigación que quieren hacer los estudiantes y de ahí ya me puedo ofrecer diferentes temas a partir de cualquier prompt que le puedan introducir. Por ejemplo, mi tema de investigación es el ocio de la población estudiantil y la Universidad de Salamanca. Me podrías identificar posibles brechas o vacíos en la propia investigación y vemos lo que nos aporta la IA. O sea, nos da una diversidad de enfoques, nos da una diversidad de perspectivas donde ya el alumnado puede valorar si se siente cómodo en ella, si le gusta, si puede trabajarla o no se adaptan a lo que él quiere. O puede ser, pues bueno, el ocio vinculado al rendimiento académico, el uso de las tecnologías digitales, género y ocio, impacto de la pandemia, que anteriormente también no solo lo que hemos realizado de esta forma, sino también a partir de un brainstorming, lo que nos está creando es eso, la IA nos está haciendo un brainstorming para que el estudiante pueda decidir. Dentro de las revisiones bibliográficas, que es una de las tareas más arduas para los estudiantes, y antes no había este tipo de herramientas como son Beaver. Es muy complicado para el estudiante que no conoce para un investigador con experiencia sí que es fácil, pues ya conoce los autores de referencia, ya conoce las temáticas, pero para un estudiante que se inicia en la investigación es muy complejo conocer autores de referencia, conocer países de dominio y este tipo de herramientas como Beaver, de una forma muy visual, pues nos ofrece esos mapas de conocimiento donde podemos ponernos de una forma muy sencilla y conocer algún tema, como en este caso vemos los mapas de citaciones, donde puedo ver cuáles son aquellos autores que tienen unas citaciones más elevadas, qué colaboraciones hay entre los países y de una forma rápida ver qué temas se están tratando dentro de los mapas de Keywords. Bueno, y este es otro recurso también, que es Bibliometric, que también lo utilizamos mucho. Cada uno de ellos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El anterior WordVive nos ayuda mucho con los estudiantes para ver mapas de citaciones, mapas de colaboración entre países y mapas de palabras clave. Y este nos ayuda un poco más a situar el contexto temático del área de estudio. Con esa opción que tiene este programa, que es el mapa temático, donde nos sitúa cuáles son los temas emergentes dentro de un campo de investigación, donde nos dice cuáles son los temas más básicos y nos dice cuáles son aquellos temas que están ya un poco más olvidados y un poco más faltos de investigación dentro del campo, dentro de las bases bibliográficas. Nos da una visión global de todos los datos que tenemos y este mapa también, que es muy importante, es esa evolución temporal de los términos. Porque a lo mejor un estudiante quiere estudiar algo que considera que es novedoso, que considera que está a la orden del día, cuando al final este tipo de mapa le puede decir que no, que eso está, que se estudiaba hace mucho tiempo. Ahora lo que se está estudiando pues es esto. Es mucho más importante trabajar en estos aspectos. Y de una forma sencilla, son 2 programas gratuitos, pues nos ayuda mucho a trabajar con los estudiantes para realizar una revisión bibliográfica. Por lo que hemos dicho, necesitamos inicialmente tener mucho volumen de datos. Al final, para trabajar con la IA necesitamos tener un volumen de datos amplio. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un volumen de datos amplio que posteriormente iremos recortando un poco más.
nos ayuda también a crear, a plantear ese problema de investigación y los objetivos, que no quita, como tenemos esta diapositiva, al final lo trabajamos de forma práctica. O sea, no solo es decir, voy a preguntarle a la IA cuáles son, qué objetivos puedo tener. No, tengo que saber cómo se forma un objetivo, qué contiene un objetivo de investigación, de qué forma se forma un objetivo de investigación. ¿Qué objetivos hay en una investigación? Pues hay los objetivos principales o generales y hay también los objetivos específicos. Tienes que saber que hay objetivos que son vinculados a la investigación cualitativa y tienes que saber que hay objetivos que son más cuantitativos. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que ahora a la hora de la verdad, cuando el investigador trabaje con la IA, pueda discernir si un objetivo que nos ha planteado es más cuantitativo o más cualitativo y lo pueda corregir con la inteligencia artificial. Y al final tiene que ser capaz de desglosar lo que es el objetivo completo y cada una de sus partes. Aquí muestro un ejemplo de un PROM, cómo trabajamos con ellos. Pues bueno, quiero desarrollar una investigación cualitativa mediante entrevistas virtuales en torno a cómo afecta la salud mental para la realización de ocio en los periodos con mayor carga lectiva. Bueno, pues los entrevistados serán los estudiantes de grado de la Universidad de Salamanca. Ayúdame a definir un objetivo general y algunos específicos. Y vemos lo que nos muestra. Nos muestra un objetivo general, analizar cómo afecta la salud mental a la participación en actividades de ocio de los estudiantes de grado en Ciudad de Dinamarca, que si lo vemos, pues parece un objetivo bueno, un objetivo que puede estar bien, pero hay un gran problema, que si no domina esa formación teórica el estudiante, no va a ser capaz de modificarlo, ya que estamos, ahí aparecen los dos, analizar, está trabajando con objetivos que son muy cuantitativos y estamos trabajando en las asignaturas de investigación cualitativa. Ese analizar hay que cambiarlo por verbos como examinar, como comprender, como explorar, que son fundamentales y al final va a ayudar al estudiante a conocer, a saber lo que ha visto de forma teórica y a verlo también de forma práctica. Y le va a dar ideas de categorías, porque a lo mejor sí, yo tengo mi idea general, pero me va a ayudar a establecer patrones de análisis y patrones de búsqueda para mi investigación. Y igual sucede con el problema de investigación. Pues bueno, a partir del objetivo general y específico que ya he obtenido antes y he pulido y he revisado, que es lo más fundamental, no tenemos que tomar lo que nos da la inteligencia artificial como algo verdadero, sino es parte del proceso. Esto es parte del proceso de investigación. Y los estudiantes, nuestros estudiantes lo tienen que entender, que esto es parte del proceso de investigación. En este caso nos arrojan preguntas como la que se muestra ahí, que dice, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los estudiantes para participar en actividades de ocio? Pues bueno, el cuál es, si no conocen la teoría, si no conocen la pragmática de cómo se diseñan las preguntas de investigación, pues se quedarían ahí. Pero hay que plantearlo como perciben, hay que cambiar esa redacción que tienen los objetivos, que tienen las preguntas de investigación. Pero por poner una mecánica, podemos decir que lo que nos plantea la IA pues, puede estar un 7 de 10, un 8 de 10, que son pequeñas cosas que hay que pulir para mejorar esas preguntas y esos objetivos de investigación. Bueno, con respecto a la justificación, ya cada vez están mejorando más las herramientas de inteligencia artificial. Hace meses específicos, casi las citas bibliográficas que nos referenciaban cuando le pedíamos a una herramienta de inteligencia artificial porque nos diera una justificación y que además nos la justificara con referencias bibliográficas, era muy complicado. Hoy en día ya sí que incluso nos muestran referencias bibliográficas de alto impacto. Las primeras que trabajábamos anteriormente, muchísimas veces comprobábamos con los estudiantes y íbamos al DOI que nos ofrecía esa referencia y era un enlace perdido. Hoy en día ya lo comprobamos, la referencia que nos da el uso de ChatGPT, y vemos que es un estudio real, vemos que podemos ir a la fuente directa de ese estudio. Ya nos está aportando algo que está dentro de una veracidad. Ya hay una propia herramienta que comprueba que esa información que nos aporta no sugiere nada. Pero hay que ponérselo en el prompt, hay que ponerle en el prompt, muéstrame una justificación, pero inclúyeme referencias bibliográficas, si no, se va a basar en cualquier otro tipo de cosa para enseñarte lo que te está mostrando con su salida. Y bueno, dentro del marco teórico, igualmente, tenemos que trabajar con ellos pues la revisión de la literatura, todos los conceptos que hay que trabajar dentro de la construcción de un marco teórico, como son las fuentes de investigación. Hay que ver con ellos qué son las fuentes primarias, las fuentes secundarias, las fuentes terciarias,
todo el contenido que se va a tener, qué modelos teóricos hay para análisis de algún fenómeno, las definiciones, las conceptualizaciones que se hacen, porque claro, arrojamos las preguntas al marco teórico, pero claro, ¿de qué se compone? Dame un marco teórico, pero a lo mejor no solo mete modelos teóricos y no mete definiciones, o le falta por meter conceptualizaciones. Entonces, estos conceptos claves el estudiante los debe dominar antes de meterse con lo que es la inteligencia artificial. Y como igual ocurre con los software de análisis de datos, pues bueno, hoy en día cada vez tenemos más bases de datos, todas ellas con muchas garantías, unas que ofrecen mejores resultados, unas con mayor calidad, con menor calidad, pero al final el entrenamiento en una de ellas va a ser válido para que el estudiante pueda entrenar en todas ellas. Debe conocer todo lo que es los operadores booleanos, que les va a ayudar a pulir esa búsqueda, y bueno, también los formamos en gestores de referencias para que sean capaces de redactar bien y que sean capaces también de citar bien y citar con criterio. Y ahí ya pasamos a esas herramientas de inteligencia artificial como es el SciSpace, que ayuda de una forma bárbara, porque ya interactúas directamente, le ofreces un tema y te va a dar respuesta a esas preguntas que le haces tú. O sea, esa interactividad que hay con un marco teórico nunca la hemos tenido. La interactividad era el investigador buscando y leyendo los documentos. Hoy en día también vamos a leer, pero vamos a tener una mayor interactividad con lo que es el documento. Y esas tablas, por ejemplo, la que se muestra aquí, es de una gran ayuda. O sea, permite el poder clasificar tareas que teníamos que hacer anteriormente manualmente, el establecer todos los marcos teóricos de un artículo, el establecer todas las metodologías, poderlas comparar. Con este tipo de herramientas ayuda mucho y desde luego se le simplifica mucho la tarea al estudiante y es capaz de realizar de una forma mucho más rápida y sencilla. Y hay un montón de cosas también que son integrales que se incluyen en este tipo de tareas. Además, nos ofrece la cita, tenemos la propia cita que tenemos de esta herramienta y además nos menciona posibles eh, investigaciones que son semejantes a esa que hemos buscado, con un muy buen índice de búsqueda y con muy buen índice de relación entre ellas. Y como veis ahí, lo más importante, que es lo que se está imponiendo en todas las estrategias de inteligencia artificial, pues es que es ese chateo con el paper. Y aquí está el aspecto más controvertido que me gustaría que lo trabajásemos y lo abordásemos en el turno de preguntas y de cuestiones. Bueno, el aspecto metodológico es muy complejo de trabajar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te aporta ideas, pero esto hay que trabajarlo con los estudiantes. Cada investigación tiene 5 dimensiones y los estudiantes pues la deben conocer esa dimensión ontológica que tiene el estudio. Si nos vamos a decontar donde la importancia está en el objeto, estaremos por la vertiente cuantitativa. Si nos vamos a decantar por la ontología del sujeto, pues nos vamos a decantar por la vertiente cualitativa, por el paradigma interpretativo. Esto el alumnado lo tiene que conocer, no formulárselo a una IA y que se lo dé. No, esto lo tiene el estudiante que conocer, porque debe saber al final lo que le arroje la IA, si es verdadero, si está bien mostrado o no. Entonces, pues estas 5 dimensiones, la ontológica, la del paradigma, la de la metodología, la del método y la dimensión de la técnica de recogida de información, son conceptos que debes dominar y nosotros los trabajamos mucho con ellos. Son una de las fases de la metodología de investigación que más trabajamos con ellos. Pero claro, o sea, la guía nos va a ayudar. O sea, nosotros le podemos introducir un prompt que nos diga, pues define la metodología y el diseño de investigación que consideras más adecuado para el desarrollo de una investigación que presenta los siguientes objetivos generales y específicos, los cuales ya hemos establecido previamente. Ya le estamos dando un contexto a la IA. Y si ves ahí, esto es lo que suele pasar, igual con los sesgos que hay los sesgos de género, nos lanza hacia el método mixto, o sea, no nos ha lanzado hacia el método cualitativo, al final de haber trabajado con unos objetivos que son relativamente cualitativos. Nos ha abordado directamente al paradigma, a la metodología mixta. ¿Por qué? Porque es lo que entiende en sus patrones que es lo más adecuado, porque combina las dos cosas, porque combina los dos métodos y es lo más adecuado. Pero claro, es lo más adecuado si se adapta a nuestro problema de investigación, si se adapta a nuestro contexto, si tenemos capacidad de poder realizar este tipo de metodologías. Entonces aquí vemos que por eso mismo, para este paso es muy complejo utilizar la inteligencia artificial.
hay que pulirlo un poco más, el prompt tiene que estar muchísimo más pulido y aquí sí se lo decimos, define una metodología de investigación basada en el paradigma interpretativo, en el método cualitativo y esto lo tiene que conocer el estudiante antes, por eso lo hemos dicho, esto lo tiene que haber trabajado el estudiante antes a través de un diseño fenomenológico y ya sí, ya la IA te habla del paradigma, te vincula a cómo poder trabajar el método cualitativo, ya te da unos diseños de investigación más adaptados a, a ese tipo de diseño y sí te ofrece unas formas de analizar los datos muchísimo más adaptadas a ese contexto, que no de la forma que te lo arroja anteriormente. Bueno, igualmente también con las poblaciones y muestras, pues lo trabajamos mucho con los estudiantes. Al final en investigación cualitativa, pues trabajamos todo con muestras no probabilísticas y se las enseñamos, las trabajamos en clase para que las conozcas y la domines. Que igualmente la IA te puede ofrecer algunas de ellas, pero para nosotros este tipo de cosas es mucho mejor trabajarlo con el alumnado de forma normal, no con la IA. Y en este caso, pues lo que os había enseñado anteriormente, estamos trabajando hoy en día con actividades mucho más virtuales, pues como son el planteamiento de cuestionarios online, como tenemos ahí una encuesta de ocio saludable que se desarrolla a través de Google Drive, el seguimiento de datos a través de Twitter, se crean líneas de discusión con Twitter y es más fácil también para ellos el poder, ya son datos informatizados y que pueden directamente volcar a la inteligencia artificial. Bien, con respecto a... en esto sí que nos ayuda también muchísimo a la hora de diseñar un guión para una entrevista semiestructurada. Aquí tenemos un ejemplo de prompt, diseña un guión de entrevista semiestructurada en base a los objetivos propuestos y de acuerdo con las bases teóricas, por eso es lo que decíamos, las bases teóricas de Grinnell, de William Rao y de Mertens. O sea, me va a crear preguntas que van a estar basadas en esos procesos teóricos que han visto anteriormente. Me crea perfectamente, si podéis ver ahí, una introducción, un contexto personal, una forma de entrar dentro de la entrevista. Me crea incluso las propias categorías que posteriormente en el análisis de los datos puedo tomar como propias para analizar. No obstante, tengo que revisar también. Ahí tengo, por ejemplo, niveles de estrés a nivel cualitativo no es complejo, es complejo. Niveles de estrés es una variable, una categorización mucho más próxima al contexto cuantitativo. Y el uso de la IA está reforzando ese conocimiento del estudiante, porque el estudiante tiene que identificar, tiene que ver los problemas, los errores que hay en esta salida que me ha ofrecido la inteligencia artificial. Igual bueno, crees que logras un buen equilibrio entre tus estudios, sientes que estas actividades influyen en el bienestar mental, si es así, ¿cómo te ayudan? Pues bueno, vemos que son preguntas que son válidas, que se pueden introducir en un guión de entrevista. E incluso nos lanza esa reflexión final. Cuando trabajábamos anteriormente con los estudiantes, estos guiones de entrevista muchas veces obviaban esa introducción y esa reflexión final. Muchas veces las pasaban por alto es el punto de partida de la entrevista y es el guión final y es el punto final de la entrevista, que si yo en el futuro quiero volver a contar con esa persona para tomar datos, para una investigación, pues el hacer una buena entrevista me va a ayudar también a que tenga una buena percepción de mí como estudiante para en el futuro. Entonces este diseño es muy bueno y es muy coherente. Y bueno, este es el ejemplo de que esto sí que nos ha mejorado muchísimo. Que el año anterior ha sido el que hemos utilizado este tipo de herramientas, ha sido el primer año que hemos llegado a completar el currículum y a completar todos los contenidos de forma en la línea temporal que generalmente tenemos establecida. Por eso, porque se perdía muchísimo tiempo a la hora de transcribir entrevistas. Y con simples aplicaciones como Word hoy en día se pueden transcribir entrevistas e incluso te categoriza por orador cada uno de los textos y te separa por fragmento de tiempo cada uno de los fragmentos textuales. Y bueno, esto sí que es algo muy importante que trabajamos con los estudiantes, pues la generación de sistemas categoriales y de mapas conceptuales. Estas ideas que establecen los estudiantes les ayuda a ver qué relación inicial hay entre las categorías para ver si a la hora de establecer las conclusiones, pues hay algunos cambios. ¿Se ha generado conocimiento o no se ha generado conocimiento? Y ahí os muestro algunos ejemplos que han trabajado los estudiantes, la investigación sobre presión y ocio, ver qué aspectos, qué categorías clave van a sacar dentro de las entrevistas y bueno, ahí hay otra sobre atención a la diversidad también, que fue muy interesante.
Para analizar los datos sí que le damos una serie de recomendaciones que son fundamentales para poder trabajar. Hay que tener listado el material que vamos a utilizar, es decir, si voy a trabajar con entrevistas, voy a trabajar con datos tomados de Twitter, con datos tomados de tweets, pues tengo que tenerlo listado todo ese material y codificado para saber identificar a la hora de ver un fragmento de texto que me ha analizado la IA, saber dónde se encuentra y en qué segmento está. Esto también hay que trabajar mucho el tema de la ética, evitar incorporar pues información sensible, los datos personales, ya que al final eso se va a meter dentro de dominio público. Y bueno, es fundamental que conozcan su marco meteórico y su marco meteórico y tengan planificados las posibles preguntas de prompt que le van a realizar. De igual modo, pues bueno, tiene que contar con información seleccionada anteriormente y lo que he dicho, hay que desconfiar siempre de los resultados, aunque parezca anecdótico, siempre hay que desconfiar de los resultados que nos aporte hasta que no los validemos y no los comprobemos. Y bueno, de forma rápida, porque al final ya casi voy a llegar al tiempo, aunque esta es una de las partes más interesantes que trabajamos con ellos, que es el análisis de los datos. Nosotros trabajamos siempre de una primera parte, de un análisis semántico para eso, para poder cortar la información, para poder reducir la información que tenemos y hacerla más vinculada a esas categorías que ellos previamente han visto que van a poder salir de los datos de una forma deductiva con el uso de software de palabras clave, como puede ser en Vivo o Workflow, hay muchísimo software para nubes de palabras, pues vemos ahí en ese texto, por ejemplo, que lo que más se habla, pues es presión, pues ya podemos fragmentar todos esos textos que están vinculados a presión, podemos fragmentar todos esos textos que están vinculados a ansiedad y podemos fragmentar también todos esos textos que están vinculados a examen. Eso solo haciendo un análisis semántico. Y ya sí pasamos en sí al análisis temático, donde ya se analizo qué se dice de verdad dentro de ese texto. Proponiéndole a la IA, por ejemplo, un prompt determina qué categorías temáticas son sobre la presión aparecen dentro de estos fragmentos textuales y es que incluso me lo puede hasta ejemplificar. Ahí vemos ese primer ejemplo, me dice las categorías temáticas y cada uno de los textos que hacen referencia a esa categoría. Y puedo incluso profundizar más. Puedo profundizar pidiéndole que dentro de esa categoría que se ha generado, pues quiero saber más sobre consejos para la gestión de la presión. Pues me ofrece todavía más referencias. Este proceso de codificación es arduo. Para nosotros como investigadores no es arduo, pero para investigadores noveles sí que es muy complejo, es muy difícil y el poder empezar a realizar este tipo de codificaciones así les va a ayudar a solventarse, a tener experiencia a la hora de poder hacer codificaciones manuales. Y bueno, ya para las conclusiones, de igual modo sí que trabajamos mucho el pensamiento crítico y sí que les obligamos a hacer cosas distintas que no sea generar conclusiones estandarizadas. Les decimos que nos creen análisis DAFO para ver un poco las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que han encontrado dentro de su proceso de investigación y dentro de los datos obtenidos dentro de su propia investigación. Ese pequeño tratamiento pues le ayuda un poco a contextualizar todo lo que han ido realizando, viendo lo bueno y viendo también el aspecto negativo, tanto desde su punto de vista interno como investigador hasta el punto de vista externo de otros condicionantes que ha habido fuera del proceso de investigación. Les mencionamos también, los incitamos a que se creen propuestas y programas educativos basados en sus propios datos. Es una lástima que al final estamos trabajando investigación con nuestros estudiantes y no se generen recursos que se han obtenido de unos datos que han sido validados y que han sido obtenidos de forma científica. Entonces también le proponemos pues, que se desarrollen diferentes propuestas de programas educativos, de programas de socialización, de concienciación, para que al final haya un producto final de difusión, de transferencia, que es lo que pretendemos con la formación de jóvenes investigadores. Lo cual no quita también que nos sirvamos de la inteligencia artificial, como algunas como son Scholarly, que nos ayuda mucho a segmentar todo lo que es un paper, un artículo científico, y metemos nuestro trabajo ya realizado, el trabajo que han hecho los estudiantes o hasta dónde lo llevan, lo fragmentan y les permite establecer unas primeras conclusiones, incluso pidiéndole que las fundamente, como podéis ver aquí. O sea, dentro del texto que nos ha sacado nos dice, a pesar de ello, en la relación de la presión, el análisis nos indica que esto conduce a un ocio saludable. Y nos dice la fuente, pues han obtenido respuestas de salir de fiesta, de ocio pasivo, de ingerir sustancias alcohólicas, etcétera.
Entonces, esto lo que os digo, depende de introducir bien el prompt y de haber tenido un buen trabajo previo antes. Si el trabajo de antes previo está muy bien realizado, lo que hagamos al final aquí con esta inteligencia artificial nos va a dar unos resultados muy sencillos, de formas rápidas y que son muy garantistas. Y bueno, ya para finalizar, sí me gustaría pues, bueno, lanzar un poco el posible debate ahora que lo abramos con la finalización, que sin duda, pues bueno, la IA nos ayuda, nos mejora el tiempo de realización de las tareas y sin duda, pues personaliza un poco más el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, está claro que hay que tener un baremo, una serie de estándares que hay que considerar a la hora de utilizar estas herramientas. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial pues no es humana, o sea, nunca se puede considerar que es autora de algún trabajo, ya que al final le introducimos preguntas y nunca nos va a dar la misma respuesta, aunque todas sean parecidas, pero nunca ninguna de ellas es igual y por lo tanto no pueden ser reproducibles como si es reproducible una investigación. Una investigación si es reproducible en otro contexto, con otra situación, con otros participantes, una investigación sí es reproducible, pero lo que genera la inteligencia artificial no, porque no ha seguido un método ni un método científico. Y bueno, lo que trabajamos también mucho con ellos y que en algunos casos se obvia, pues la necesidad de citar y justificar qué aplicaciones se han utilizado, porque vale, tú has utilizado ChatGPT, pero tienes que justificarme que lo has utilizado en tales procesos, te ha ayudado de tal forma, te has encontrado tales problemas, pues al final esa es la forma ahora de evaluar el trabajo de investigación, no tanto el producto final. Hoy en día evaluar el producto final no nos vale de tanto, es más interesante evaluar el proceso y cómo lo ha desarrollado el investigador. Hay que tener en cuenta también que hay que seguir creando situaciones de creatividad, porque al final si no estamos perdiendo la creatividad del investigador. El investigador cualitativo siempre ha sido muy creativo, bueno, el cualitativo y el cuantitativo. Al final la creatividad es una de las competencias claves del investigador y si al final no le permitimos que se muestre esa creatividad con el uso de la IA, pues se va a perder y nunca hay que dejar que se pierda esa creatividad. Y hay que seguir trabajando pues en eso, en la brecha del acceso y en la equidad para el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, con esto cierro la sesión. La sesión no, cierro la- lo que he estado yo hablando. Confío que haya podido ser interesante dentro de la experiencia que que venimos trabajando dentro de la Universidad de Salamanca y sobre todo con nuestros estudiantes de investigación cualitativa. Muchísimas gracias y abierto a todas las preguntas o líneas de debate que se generen con esta comunicación. Doctor, muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Creo que nos deja a todos con el ánimo de incorporarnos al uso de la inteligencia artificial para nuestras investigaciones. Muchísimas gracias. Invito a toda la audiencia a que plasme sus preguntas. En la parte superior de su pantalla tienen un botón para establecer alguna pregunta que deseen realizarle al doctor. Por lo pronto voy externando las preguntas que tenemos por aquí. Em, señala una persona de la audiencia, dice, considero que esta es una invitación para que las universidades incorporemos unidades de aprendizaje en nuestras mallas curriculares sobre el uso de la inteligencia artificial en la academia. Mi pregunta es, Eh, adelante. pensaba que había, Ah, no, no, quedó a la espera. Sí, mi pregunta es, más allá de lo que cada universidad establezca, ¿hay alguna guía generalmente aceptada sobre el uso de la inteligencia artificial en la investigación? Hay guías UNESCO, guías de APA, pero que todavía están muy formándose, muy formándose. Las universidades se están adaptando a nivel normativo, están todavía todas adaptándose a nivel normativo de cómo se puede introducir. O sea, está claro que todavía solo los primeros valientes son los que se están incorporando al uso de esta estrategia, porque a nivel normativo todavía no está cerrado del todo. Pero hay guías de buenas prácticas a nivel de la UNESCO, de APA y de instituciones de alto prestigio. También con respecto a la formación, las universidades lo están incorporando, pero no. Pocas son las universidades hoy en día que todavía tienen másteres o que tienen formación de posgrado. Poco a poco. En España, aquí en España, por lo menos, poco a poco se están incluyendo más, pero por mi experiencia en la Universidad de Salamanca tiene uno de los institutos más potentes a nivel de ingeniería de inteligencia artificial, pero a nivel de creación y de formación de datos, no tanto de docencia. En docencia todavía no se está adaptando todavía tanto esto.
Sí se está viendo en cursos de las escuelas de doctorado, cursos de las escuelas de profesorado de las universidades, pero no tanto a niveles de másteres para formación del profesorado, no tanto a nivel de formación oficial. Excelente, muchas gracias. También les comparto acá en la Universidad Vasco de Quiroga tenemos la maestría en inteligencia artificial, pero asimismo está enfocada a la creación, no tanto al uso de la inteligencia artificial. Entonces creo que por ahí tenemos una área de oportunidad como universidades para fomentar el uso de la inteligencia, el uso de esta herramienta, pero pues desde la parte ética, que también subrayó mucho usted en su Ujú. conferencia. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, saludos desde Venezuela. Me parece excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cree usted que sería de provecho el incluir la enseñanza del uso adecuado de la inteligencia artificial en educación media? La educación media para Para vosotros es para Latinoamérica. secundaria, Ajá, entiendo secundaria, bachillerato. así es. En esas edades también la están utilizando. O sea, que al final, salvo primaria, que en primaria sí que se puede generar contenido el docente para que lo utilice, pero no para que el estudiante utilice la inteligencia artificial. En secundaria el estudiante ya la conoce, porque al final el estudiante aprende el mismo, el estudiante se mete en redes sociales, se mete en formación, se mete en sitios donde las va a ver que la está utilizando la gente y las va a empezar a utilizar. Si no le enseñamos a utilizarla de una forma ética, las va a utilizar de la forma que él entienda. Entonces es fundamental que hablemos de ellas, que no sea algo prohibitivo porque es que están en la realidad. Es que si las escondemos, al final van a aparecer de la forma que no queremos, que es con los revisores de plagio, con el plagio, con esas cosas. Cuando si instruimos, formamos al estudiante para que lo nombre y nos diga de qué forma lo ha utilizado y qué beneficio le ha aportado, al final es un recurso, es una forma de realizar investigación o de formarse. Excelente, muchas gracias. Eso tiene relación con una de las preguntas que tenemos y señala qué detector de similitudes recomienda para ubicar textos creados con inteligencia artificial. No te digo el nombre exacto porque es que hay muchísimos, pero lo que pasa es que la detección de inteligencia artificial todavía no está muy polida porque es que es muy complicado. Al final hay patrones, más o menos tienen patrones estandarizados de creación de texto, pero no te emite la misma respuesta dos veces seguidas. Entonces es muy complicado que puedan detectar de forma fiable si un texto ha sido emitido por inteligencia artificial o no. Sí que te he dado unos índices de similitud. O sea, no os comento uno exacto porque es que hay tantas aplicaciones que os voy a decir una y ya se ha quedado seguramente obsoleta. Entonces, pues, yo eso no los utilizo. O sea, no me gusta utilizarlos porque no los veo que sean fiables. Las herramientas de plagio sí las veo más fiables porque al final eso se basan en textos que son reales, que son textos que están ya ubicados en Internet, pero las otras herramientas que es muy complicado cuando al final una inteligencia artificial te da tres textos de diferentes formas. Bien, muchas gracias. Les cuento una experiencia personal. En un detector de similitudes subí un texto mío y me Mm. señalaba unas partes como creadas con inteligencia artificial y yo me declaro una desconocedora por completo de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación. Así es que, pues, me consta Es que... muy complicado, ese tipo de herramientas es muy complicado que hoy en día todavía puedan ser fiables. Bien, gracias. Viene un comentario de Pedro Gutiérrez. He podido exponer y comparar ambas metodologías, tradicional y con inteligencia artificial, y su combinación fue notoriamente importante en la conceptualización y comprensión de todo el proceso. La doctora Fabiana López señala excelente exposición. Algo que me quedó resonando se vincula con la generación de la autonomía en los estudiantes. ¿Podría profundizar un poco más? Gracias. En ese aspecto, pues con el uso de inteligencia artificial no solo, sino que al final se genera la autonomía a la hora de enseñarle patrones de búsqueda. Nosotros le estamos diciendo, le estamos dando pues esa forma que tiene que buscar, no le estamos dando el resultado final, te estamos enseñando a que debes buscar con esta tipología de prompt, te damos unas instrucciones y tú tienes que ser autónomo para buscar de esta forma y tienes que ser autónomo para decidir si esto es correcto o no es correcto.
Ahí estás trabajando pues su autonomía, su pensamiento crítico, su creatividad, su forma de poder comparar un texto citado, un texto científico con lo que le ha aportado el ChatGPT. Y de esa forma, pues bueno, consideramos un poco que se está generando su autonomía. Aunque parezca que no, aunque parezca que, bueno, estoy haciendo cosas de forma autónoma, pero no, a la hora de comprobar, a la hora de ver si se ha realizado bien, si es adecuado ese texto, pues sí que se está realizando de una forma autónoma. Lo que sí que hay que tratar de que al final no se le dé siempre todo mascado, porque sí que nos pasaba en investigación que como les costaba mucho, pues muchas veces le dábamos casi todos los pasos mascados, casi le decíamos, utiliza este diseño como gestor de tesis doctorales, utiliza este diseño que es el más adecuado. Dice, no, tienes que ser tú el que lo decida. O sea, plantéale a la IA qué te dice la IA. La IA me dice este o esto, este. Decide tú, valora tú si sí es el más adecuado, no es el más adecuado. Y vas a tener alguna referencia bibliográfica que te diga, pues este es más adecuado, pues sí, porque voy a utilizar esta muestra, porque voy a utilizar esta técnica de recogida de datos, porque mi problema de investigación es este, pero no porque te lo digamos nosotros, porque te lo diga la IA. Muchas gracias. Va relacionado con otra interacción de nuestra audiencia. Señala, eventualmente la inteligencia artificial podría generar toda la investigación y desaparecer los investigadores. Es la gran pregunta, pero nunca podrá desaparecer. Al final, como he mencionado, lo que crea la IA no es conocimiento científico. Para que se cree conocimiento científico tiene que haber un método y el método científico hace falta procesos humanos y procesos que vinculan el razonamiento y la creatividad del investigador. Y más cuando estamos trabajando en el paradigma interpretativo, donde esa interacción es fundamental. Hace falta una interacción entre mi resto de equipo, tengo que interactuar con mi equipo. O sea, al final hemos codificado esto, he utilizado la inteligencia artificial para codificar esto, me ha dado estas opiniones, pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué piensa el resto de mi equipo? Eso es fundamental y nunca se va a poder sustituir. Yo creo que nunca se llegará a sustituir. Gracias. Otro comentario de Pedro Gutiérrez. Mi próximo aporte será desde el instrumento de medición, su descubrimiento guiado hasta el uso combinado de ambas metodologías. El mismo señala, incluso se puede construir prompts para la misma y su detección o crear líneas de programación como Python para ese fin. Bien, esto también nos lleva a otra pregunta de la audiencia con relación a lo que señalaba al inicio de la Ujú, recolección de datos por la vía virtual en la investigación cualitativa. ¿Qué ujú. retos pueden existir al perder esa vinculación personal y física, por ejemplo, en los estudios etnográficos? Me refiero a retos de falta de transparencia o falta de confianza en las personas o en la unidad de estudio analizada al vivirlo de manera virtual. Exactamente, igual que lo que se puede perder al realizar entrevistas de forma virtual solo con llamadas, por ejemplo, se pierde todo lo que es la visualización, todo eso, los gestos, la cotidianidad, la influencia también del investigador, porque un investigador que está desde una pantalla no causa tanto impacto como un investigador que está allí al lado de la investigación. Como los clásicos ejemplos de investigación etnográfica, cuando el explorador se va a, a las colonias de África, investiga allí, el investigador causa un efecto, pero también lo vive todo desde dentro. Entonces se van a quedar seguramente pequeños detalles, pequeños sesgos que no va a poder comprender. No obstante, sí que va a poder acceder a otros que sean eh, parecidos, pero a una mayor amplitud de volúmenes de texto. Va a poder observar esa colonia de diferentes sitios. Si en el estudio etnográfico lo realiza allí, solo va a haber esa colonia, pero en cambio, al trabajar de forma virtual, va a haber una colonia de allí, una colonia que a lo mejor es cercana a 3 pueblos más allí, en una colonia que está en 5 pueblos más allí, y va a interactuar con todos ellos y sí que va a poder establecer las conclusiones y las relaciones que se establecen entre esas colonias. Entonces, lo que se pierde también por un lado, pues a lo mejor lo puede enriquecer por otro lado. Pero desde luego que es uno de los patrones de la investigación cualitativa, pues la contextualización, el pensamiento del investigador, las percepciones del investigador, la subjetividad que tiene de haber convivido con esa población. Bien, gracias, doctor. Una participación de Alicia
María, buenos días. Saludos desde la Universidad Católica de Quito. Excelente conferencia. Quisiera saber, según su criterio, ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis de datos cualitativos extraídos de redes sociales y si puede referirse un poco a la metodología que sigue? Hay diferentes herramientas. En vivo, nosotros que utilizamos en vivo, entonces te puedo explorar, te puedo mencionar la que trabajamos nosotros, pero vamos, que seguramente más QDA, Atracti se pueden trabajar perfectamente también para las redes sociales. En vivo tenía una técnica que, por ejemplo, exportaba directamente desde Twitter, directamente te descargaba los tweets y te daba una visión global de todo, te transformaba los tweets en una tabla donde podías ver los hashtags, podías analizar los hashtags, podías analizar el contenido de los tweets, podías analizar la procedencia de cada uno de los tweets, te lo lanzaba en un mapa e incluso ahora ya está la versión 15, pero la versión 14 te generaba también un mapa de socialización, es decir, te creaba un mapa de redes sociales donde te establecía la relación que hay entre las personas de cada uno de los tweets. Y nosotros lo utilizamos mucho y es muy útil. O sea, en vivo tiene mucha potencialidad para el análisis de redes sociales, tanto con Twitter como con Instagram, para analizar también los contenidos de las imágenes, las propias imágenes. Y en eso sí que nos ayuda mucho la inteligencia artificial, porque al final para analizar imágenes, para analizar vídeos, tenemos que textualizarlos, tenemos que transcribirlos igualmente. Y la IA sí que nos ayuda a esa transcripción. Entonces, yo te recomiendo en vivo porque es el que utilizamos nosotros y lo que te comentaba, que tiene mucha transferencia con el análisis de redes sociales. Principalmente con Twitter. Con Twitter es una de las que mejor asociación tiene. Muchas gracias, doctor. Para la siguiente pregunta voy a poner a la audiencia en un poco de contexto. El doctor Juan Luis Cabanillas tiene una vasta trayectoria en publicaciones. Ustedes lo pueden seguir en Google Scholar, está en Dialnet, él tiene su propia página. Y bueno, derivado de alguna persona de la audiencia que se tomó el tiempo de revisar estas investigaciones que ha publicado el doctor Juan Luis, Mm. pregunta, ¿cuál es el criterio que usted utiliza para elegir en qué revistas enviar, a qué revistas enviar sus publicaciones? Te puedo contestar como investigador o como persona que quiere mejorar el impacto que tiene dentro de su académica. Como investigador, obviamente, de aquellas revistas que están más afines a la temática. Al final tienes que buscar revistas que estén indexadas dentro de la temática o objeto de estudio. Punto uno, ver si son revistas que publican principalmente en cualitativa y punto dos, ver si son revistas que publican su mayoría de trabajos de forma cuantitativa. Una vez que veas una revista, que siempre trabajamos con revistas que generalmente publican de forma cualitativa, porque hay que mencionar también, o sea, cada vez está aumentando más el número de publicaciones de análisis cualitativo, pero también la tasa de rechazo es mayor que el nivel de publicaciones cuantitativas. Entonces, pues tenemos que ser muy exactos a la hora de decidir qué revista vamos a lanzar para publicar. Y no son, la verdad es que no es un gran volumen, son muchas menos las que hay a nivel cualitativo que cuantitativo, pero sí que, no, que buscamos al final. Nosotros trabajamos con el campo educativo, el campo social, el campo de las ciencias sociales y el campo de la medicina, que son como los tres áreas, y la psicología. Son como los tres, cuatro áreas en los que nos movemos y siempre buscamos revistas pues, de ese entorno. Muchas gracias, doctor. Doctor, pues ha sido un honor tenerlo en este primer congreso sobre enseñanza de la investigación. En verdad, le externamos nuestra gratitud desde las cuatro universidades que organizamos este evento y en especial desde nuestro rector, el maestro José Antonio Jiménez Herrera, quien le manda un cordial saludo y está al pendiente de esta transmisión como parte de la audiencia que nos está haciendo favor de acompañar. Un honor tenerlo por aquí y esperamos volver a coincidir en próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Igualmente para mí ha sido un honor y encantado de haber aceptado la invitación por parte de la universidad y disfrutar de este gran evento y de este gran primer congreso y por toda la participación de todas las personas. Muchísimas gracias.